Buenos días y bienvenidos a la Granja Humana. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Es fácil ver cómo los gobiernos y las organizaciones y los modelos económicos favorecen el llamado trabajo en equipo. Fijaos qué palabra. Trabajo en equipo. La auténtica liberación del individuo se hace desde el trabajo individual. La integración dentro de un movimiento grupal, debe ser con una cierta cautela. En ocasiones seguimos ciertas ideas y ciertos modelos que han creado artificialmente. Los han promocionado, fomentado y desde luego financiado para que la gente siga a equipos. Es una idea bipolar. El individuo se ha rechazado dentro de la sociedad como elemento importante, cuando en realidad debería ser lo más importante. Ellos saben bien por qué nos aglutinan y por qué nos agrupan. Es el objetivo de esclavizarnos. La mejor forma de esclavizarnos es grupalmente, de manera individual no podrían. El grupo crea una idea total que hace arrastrar al individuo. Vamos a hablar de todo esto y descubriréis cosas interesantes. El individuo es distinto cuando está inmerso en la masa, en el equipo, cuando se vuelve gregario. El individuo masificado adquiere un alma colectiva. Por utilizar un término, en realidad no es así. Un alma o una mente que piensa y siente de distinta manera que siente y piensa como individuo, de manera aislada. En muchas ocasiones he dicho en la granja humana y en Mundo Desconocido que realmente si queremos vencer a aquellos que nos están esclavizando tenemos que hacerlo desde una actitud individual, no dentro de un equipo. Con ello no quiero deciros que os salgáis de cualquier o de todas las organizaciones en las que estéis integrados, pero sí que mantengáis un ecuánime sobre vuestra propia individualidad, que seáis fuertes como la auriga que agarra las riendas de su carro y mantengáis vuestra voluntad en lo más interior vuestro, seáis vosotros quien dominéis vuestros actos. Lo que ocurre con las masas son cosas muy interesantes de las que vamos a hablar en breve. Veréis. Hay una cuestión que han sabido crear aquellos que nos dominan, nos gobiernan y desde luego extraen de nosotros nuestra esencia. Ellos han creado la llamada etiqueta bipolar. Un polo y otro polo. Es imposible salirse de ahí, como que el universo estuviese limitado a dos campos, el blanco y el negro, en el cual tú tienes que estar integrado. Una importante forma de control social es eso, la visión en blanco y negro. El monocromo social, y no nos damos cuenta que existe un enorme abanico de colores en el espectro de la luz. Para esclavizarnos, como ya he dicho, nos agrupan, nos aglutinan y nos etiquetan. El etiquetado bipolar. ¿Os habéis dado cuenta que esto existe? Por ejemplo, en el deporte, la gente o es del Barça o es del Madrid. Yo sé que posiblemente tú seas de un equipo local, pero al final el corazoncito te tira hacia un lado o hacia otro. Es como que existiese una especie de mini universo en el que no puedes salir y te limitan. No hay más allá. Barça, Madrid. En la política ocurre lo mismo. La ilusión democrática nos hace pensar que el universo está limitado al Partido Popular y al PSOE, cuando en realidad existe un amplio espectro de ideas que en ocasiones, las más de las veces, son mucho más interesantes que aquella basura que nos ofrecen ciertas opciones políticas que ya todos conocemos. En la religión ocurre exactamente lo mismo. Parece que han creado dos universos, el cristianismo y el islamismo, una lucha eterna desde hace miles de años, tal vez no tanto, desde hace más de 1000 años, que se mantiene en pugna constante. O eres cristiano o eres islámico. Aunque tú seas un apóstata, la etiqueta te la pusieron de pequeño y posiblemente el entorno social en el que te encuentres, el grupo, sea cristiano o islámico. Tenemos que empezar a liberarnos de esas cosas. No quiero decir con ello, y ya he dicho antes, que deis un cambio a vuestra vida y dejéis todo aquello. Es que dentro de ese grupo os mantengáis firmes y tengáis vuestra voluntad bajo vuestro propio control. Otra cosa curiosa, y si lo observáis veréis que es así, es la facilidad de sugestionalizar, la sugestionabilidad que crea las masas. Los poderes y las fuerzas que nos controlan, esas que nos esclavizan, saben muy bien que la masa es perfectamente dominable e hipnotizable.
te hipnotizan a través de la masa, a través del grupo. Cuando estás integrado de él de manera consciente, pierdes esa consciencia, entras en un estado de trance e hipnosis y sigues todos aquellos patrones que te inducen a hacer. El individuo en la masa opera contra sus deseos, en no pocas ocasiones. Algo que tú no harías de manera individual, lo haces cuando estás integrado en la masa. Te controlan de una manera óptima. La masa, y otra cosa muy curiosa, otro efecto interesante, es que reduce y limita tu capacidad intelectual. El equipo lidera una idea incuestionable y tu capacidad contracorriente desaparece. Estás integrado ahí y todo aquello que te dictaminan lo sigues. Te vuelves más indolente. Dentro de la masa, haces lo que ellos hacen. Operas grupalmente, como hacen los insectos, cuando construyen las colonias, cuando alimentan a su reina. Como hacen los insectos, operan grupalmente. Una mente de insecto que te conduce hacia donde ellos desean. Otra cosa curiosa es el llamado el bien común. Es un eufemismo, en realidad, que esconde el mal individual. ¿Cuántas veces han operado con el llamado bien común? El equipo es el bien común, lo hacemos por el bien común, cuando en realidad ese bien común lo que esconde es el mal individual. Y verás que muchas cuestiones que se han creado a partir de esa frase del bien común, como individuo lo que sucede es que es un mal personal. ¿Cuántas veces lo han hecho? Y te han dicho, lo hacemos por el bien del país, lo hacemos por el bien de la organización, lo hacemos por el bien bla bla bla. Y en realidad lo que están haciendo es algo que va contra tus propios intereses morales, económicos e incluso espirituales. Cuando maniobras en el grupo, debido a su sugestionabilidad, aceptas, por ende, aquello que el individuo no acataría de manera, desde luego, individual. Un claro ejemplo ha sido las organizaciones, por ejemplo, recientemente de inmigrantes en España. No se han movido ni maniobrado en base a esa destrucción de los derechos que tenían médicos, de protección médica, de la seguridad social, que el Estado ofrecía de manera libre y gratuita. Esa eliminación de esa protección hacia aquellos inmigrantes ha supuesto que estos ni siquiera se han movido. El conjunto global de la sociedad ha pensado que aquello era interesante utilizando esa demagogia de vienen a nuestro país para curarse de manera gratuita o nosotros no tenemos por qué financiar, observar, nosotros no tenemos por qué financiar y curar a gente de otros países. Utilizan una retórica que en realidad lo que esconde es una forma de maldad que esconde el grupo. Porque la masa es cruel. Siempre lo ha sido debido a su bajo pensamiento. En la masa se justifican los actos malvados sin remordimientos y en el equipo también. Los actos malvados se pueden justificar y de manera grupal todos nos escondemos dentro de un conglomerado de gente que de alguna manera nos libera de responsabilidad. Y la crueldad sale a flote, es muy fácil verlo. Sin embargo, el individuo reflexiona. Tú reflexionas a cada paso que das, cada paso que operas. La masa produce una llamada falta de empatía y carencia de remordimientos. ¿Sabéis qué es la carencia de remordimientos y la empatía? Es algo propio de los psicópatas. Aquellos que nos gobiernan tal vez lo sean. Si una masa es un ente psicópata, imaginad qué tipo de actos pueden llegar a cabo. La crueldad de los mismos. No tenéis más que observarlo. Las religiones a lo largo de la historia han hecho actos absolutamente crueles, justificados con palabras vanas. Hubo un general islámico que destruyó la biblioteca de Alejandría o los restos que quedaban de ellos, alegando que el Corán era el libro sagrado y no necesitaba más libros. Todos los demás le sobraban. Pero no os dejéis engañar. El cristianismo hubiese hecho lo mismo. Si las hordas cristianas hubiesen invadido Alejandría, hubieran utilizado el mismo pretexto, diciendo que la Biblia es el libro sagrado y todos los demás sobran. Al final los modelos se repiten y veis que los equipos operan de misma manera. Nos polarizan, nos colocan ahí. El individuo tiene empatía. Cuando operas de manera individual, eres empático.
Te pones en el lugar de esa otra persona. Cuando operas de manera individual, tus actos siempre van encaminados y piensas en que las consecuencias de los mismos pueden acarrear desgracias o bienes al entorno tuyo, a los cercanos. Por consiguiente, la masa no es espiritual, no tiene espiritualidad. Veréis, la espiritualidad es solamente un estado alcanzable desde una postura individual, desde un plano individual. El Estado rechaza y no enseña a nuestros niños espiritualidad. Veréis que les enseñan ética, códigos de conducta, deontológicos, religiones, pero nunca les enseñan espiritualidad. No les enseñan a entenderse, a percibirse y a sentirse, a verse de integrados dentro de un mundo maravilloso en el que sentir las cosas de manera espiritual, en el que adentrarse. No les enseñan terapias de autocuración y sanación. No les enseñan terapias espirituales que trasciendan a la llamada Matrix. No les interesan. Ellos saben que una nación cuyos miembros son espirituales sería una nación ingobernable. Y eso es lo que, por supuesto, rechazan. Los grandes personajes y grandes avatares de la historia que han sido entes espirituales, si os dais cuenta, han sido individualmente, no grupalmente. No era un grupo espiritual, era un individuo que alcanzó ese estado de exaltación debido a su trabajo personal. Hubo otros que le siguieron y crearon grupos para posteriormente ser religiones. Si buscáis la auténtica espiritualidad, evitad la integración en religiones que han enmascarado el espíritu dentro de un negocio. El espíritu dentro de un negocio. Sus avatares y sus primeros textos obedecían a interesantes ideas y códigos deontológicos de conducta adecuados que exaltaban el espíritu y te hacían obtener una felicidad que hoy en día para muchos de nosotros es prácticamente inalcanzable debido a la integración en esta red social. Hay religiones que piden a sus miembros un aumento constante de la prole. Tened más hijos, obligando a mantener sexo entre la pareja solo con el objeto de hacer una familia numerosa. Esto lo hacen o lo fomentan esas organizaciones religiosas, por llamarlas de alguna manera, únicamente para ampliar la masa grupal de su prole, básicamente como grupo religioso, para mejorar su rendimiento económico también, y alcanzar mayor relevancia social. Su número le da su fuerza y de ahí que ellos intenten constantemente aumentar el número de miembros a través de esa forma de pensar que inculcan a sus seguidores. No sigáis a nadie. No os dejéis seducir por nadie. Sed vosotros, aprended el autoconocimiento y el estudio de vosotros mismos y de aquello que queráis, seleccionando correctamente los textos y aquello que os interesa y teniendo las experiencias adecuadas, os conseguirá exaltar como individuo y mantener las riendas de vuestro carro fuerte. No os agrupéis a sectas. Olvidad y rechazad todo aquello que huela a secta. Tú lo eres todo como individuo. Si aspiras a la felicidad, solo la obtendrás desde un plano individual. Nunca la vas a obtener como grupo. El grupo no es feliz, es el individuo el que es realmente feliz. El grupo es fragmentable. El individuo y la unidad no se puede fragmentar. Los Beatles eran un grupo. Nadie pensaba que se iban a separar y sin embargo se separaron. Simon y Garfunkel eran dos. ¿Cómo iban a pensar que aquellos hombres se podían separar? Y se separaron. Solo la unidad es indivisible. Mantente en ese plano de unidad y cualquier meta que te propongas la obtendrás. Tú lo eres todo. Lo eres todo y dominas el universo, tu universo, que al fin y al cabo es aquello que te rodea. Si aspiras a la verdadera libertad, solo la puedes obtener como individuo. El solo hecho de formar parte de un equipo o grupo imposibilita la obtención de la libertad. Somos esclavos porque nos integran en equipos y en grupos. El llamado trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una forma de esclavitud. Eres tú el que como individuo obtendrás la libertad, no como equipo, no como grupo. Si quieres vencer al sistema, solo puedes hacerlo desde un plano individual. Toma tus propias decisiones de manera independiente y verás que esas decisiones son correctas.
En ocasiones compartimos nuestras decisiones y nuestras ideas con las personas equivocadas, quienes nos asesoran de manera interesada y al final ese acto que obramos obedece única y exclusivamente a los intereses ajenos a nosotros y muy posiblemente integrados al grupo, y esas decisiones son erróneas y acaban en muchas ocasiones de manera dramática. Si tú tomas tus decisiones como he dicho antes, el auriga y firme y claro y con convicción segura de que aquello que estás obrando es lo correcto para ti, porque ¿quién mejor sabe que tú cuál es lo que te viene bien? Eres tú el que sabe lo que realmente te interesa para tu crecimiento interior y por supuesto tu propia libertad a todos los niveles, desde el económico, el social, todo lo que quieras, a todos los niveles. Aquellas decisiones que tomes tú de manera independiente verás que obrarán con el éxito y se coronarán con el mismo. El individuo es libre, la masa es esclava. Ese es el axioma. La exaltación de las masas es algo muy habitual. Nos exaltan dentro de un grupo, de unas masas, cuando se nos reúnen en estadios, cuando se nos reúnen en mítines políticos, cuando se nos reúnen en grandes asambleas, se nos exalta como a las masas. Y eso realmente es un auténtico manjar para aquellos que nos gobiernan en la sombra. Seres que se alimentan de nuestras emociones, y esas emociones exaltadas de manera grupal para ellos es un auténtico maná. Recordad, operad desde un plano individual. Sed vosotros quienes toméis el timón de vuestra vida. Sois vosotros los que tenéis que coger y tomar el control de vuestras propias decisiones. Aquello que hagáis, hacerlo desde un plano individual. No con ello quiero decir que rechacéis la sociedad, pero los grandes seres espirituales y los auténticos avatares que existieron a lo largo de la historia, algunos de ellos desconocidos, ascetas, anacoretas, se individualizaban y se alejaban de la sociedad para poder interiorizarse espiritualmente. He dicho que no con ello quiero decir que lo hagáis, pero sí que tengáis una percepción de que el grupo no es lo más apropiado para tus intereses. Lo más apropiado para tus intereses eres tú y tus propias decisiones. Y sin más, desde la granja humana, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.